Bueno, Flor, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. Gracias a vos por la invitación. Un placer, un placer. Voy a estar hablando con Flor Codagnone. Bueno, antes de hablar de varios de tus libros y repasar un poco por tus poemarios, quería preguntarte cómo arrancaste en la lectura. En la lectura arranqué con el colegio y mira, yo sé que el primero de los libros que me marcó fue uno que nos dieron a leer en primer grado que se llamaba Espuma y Negrito, que era la historia de un caballo blanco, un caballo negro y una yegua blanca que se enamoraban. Eh, y con esa historia flashé. Y después también recuerdo el colegio de Platero y yo, todo muy animal, no sé por Sí. qué, pero yo al mismo tiempo ya escribía, o sea, me enseñaron a escribir y empecé a escribir poesía. Em, y me acuerdo, Ya sí, que como, por como ejemplo, más lúdico, digamos. sí, pero, o sea, yo no me lo tomaba tan lúdico porque en mis diarios íntimos dice, hoy escribí 3 poesías. No están los Ah, poemas en el diario, pero, o sea, había algo ahí que me interpelaba claramente. ya es Eh, muy chica, qué bueno eso. ¿Cómo? Qué bueno eso que ya de tan chica, porque digo, eso de escribir 3 poemas, ya te lo tomás como un trabajo en cierto modo. Sí, no sé si un trabajo, pero era algo importante en mi Claro, vida, porque la entrada del diario íntimo era esa, claro. como, como felicidad o no sé. Eh, y también sí, recuerdo que a partir de la lectura de Platero y yo escribí una cosa para el colegio y también como ahí me hizo un clic, como dije, bueno, algo que puedo decodificar ahora, que es algo que a mí me gusta mucho insistir en que la lectura siempre genera escritura, una lectura es escritura. Entonces, bueno, creo que va por ahí el mundo de la lectura, que en un principio estuvo asociada al colegio. Ya después en la secundaria no tanto, empecé a hacer como un recorrido propio, yo me acuerdo que, no sé, tenía 15 y leía Piglia, en los recreos Bueno, bien. me quedaba leyendo libros, leía Borges, eh, y después hubo una lectura que tuvo más que ver yo estudié periodismo, que tuvo más que ver con la facultad, y después creo que se volvió a abrir. Eh, y sí hay una apertura muy grande que se dio, no sé, hace 10 años, que yo me di cuenta de que no leía mujeres. Y, y bueno, ahí hubo como una nueva vuelta de Sí, tuerca, claro. un nuevo enroque. Eh, y después, ¿En qué y después momento, lo último, sí, dale, no, decime. no, en qué momento pensaste que por ahí lo que escribías ya te veías como con ganas de querer publicar? O sea, ya veías lo que vos escribías publicable. Creo que lo vieron antes otros que yo, por ejemplo mi abuelo, que ellos eran de todas mis familias de Tres Arroyos y mi abuelo hacía publicar en el diario local algunos de mis escritos, esto cuando tenía Bueno, 14, 15 años. A mí me costó mucho primero asumirme poeta y después animarme a publicar. Creo que tuvo que ver, yo escribía superproducción poética, escritura, y en 2012 casi me muero y no cambié muchas cosas, viste que hay gente que cambia radicalmente su vida, mi cambio radical fue animarme a publicar, y ese cambio cambió mi vida, porque yo andaba medio a las puteadas con el periodismo y no sé qué, me fui inclinando más hacia la literatura. y de hecho tenés, bueno, el primer libro que publicaste es Mudas en 2013. Tengo todo anotado acá Exacto. porque tenés tanto que no me quiero perder. Pero el primero fue en 2013. El primero fue Lo en primero que leí de 2013, vos fue Mudas y Celo, que lo tengo acá exacto, anotado. 2013, Celo es 2014,
para mí Mudas y Celo están como hay libros míos que hacen como duplas, eh, y sí, ves que es como 2012, yo tuve el embarazo ectópico, casi me muero, y a partir de ahí me animé a publicar, publiqué el año siguiente, y ese año, 2013, también salió un libro sobre literatura y psicoanálisis de ensayos que coescribí, y salió la traducción de los Beatles y Lacan, o sea que salí del Bien, con armario todo, saliste con literario todo. con todo. Estabas Sí. encerrada y apareció todo junto. Y de hecho, yo cuando preparaba, viste, y leía un poco de las cosas, porque tenés un montón publicado, pero además digo, la cantidad de poemas que debes tener sin publicar, porque cada tanto subís algún poema inédito, o sea, debes tener mucho material. Sí, la verdad es que también con la publicación y no sé, con cosas que van pasando en la propia subjetividad, fue como bajando la voracidad de escritura. Entonces, pero sí, por ejemplo, no sé, hace unos meses me decidí a participar en un concurso y me acuerdo que yo tengo ahora inédito dos poemarios, uno se llama Las citas y otro se llama Ela, que es sobre la enfermedad y muerte de mi viejo. Las citas es sobre mis citas amorosas. Eh, y, y bueno, y pedían 38 páginas, algo que me parece espectacular, porque hay veces que te piden 50, yo soy más de los poemarios cortos, pero el poemario de mi viejo tenía 38 poemas y no lo quería cortar. Y la verdad es que el proceso que hice fue meterme a bucear y a ver si me daba cuenta, si en mis archivos, a ver si había un libro que se me hubiese perdido. Y había un libro que se me había perdido, así que ahora tengo otro más inédito. Increíble, ¿no? Eh, Es un montón lo que tenés un montón de Cuando vos te referís, por ejemplo, a que van en dupla, por ejemplo, Mudas y Celo, ¿es uh-huh. porque toca una temática, o sea, o tiene temas en común, porque son de un periodo tuyo de tu vida? ¿Por qué los Sí, considerás que van en dupla? para mí sí, como que hay algo que, si bien no son iguales en la temática, sí, como que hay una progresión entre Mudas y Celo que tiene una constelación o un mismo universo. Después yo creo que Resto y las adaptaciones hacen otra. Y después tengo mis dos poemarios más explícitamente políticos, que son Filos y El diario poético en tiempos macristas. Eh, y no sé si esa cosa de la dupla se da porque yo tengo como desde el nacimiento, yo fui trilliza, pero uno de mis hermanos se murió, entonces siempre tuve esta cosa del 3 y el 2, Claro. bueno, ahí dando vueltas, y no es algo que yo dije, bueno, voy a escribir Celo No, se dio y me así gustaba. Se directamente. dio, claro, se dio directamente así. Esto también, qué hermoso poemario que sacaste por Modesto Rimba. De hecho, las tapas de Modesto Rimba son increíbles. Son Eh, increíbles, y con esa tapa me pasó algo muy loco, que fue que el libro salió a fines de 2016. Y bueno, esa tapa la habíamos estado buscando con Mauro, mi editor, esta Mauro sí, Lococo. esta no, no sé qué, nos juntamos un día y yo le dije, ¿y esta? Y él no estaba muy convencido. Y al final de la jornada dijo, es esta. Bueno, tiene una mano toda vendada la tapa. Y bueno, una semana antes de la presentación, 2 semanas antes de la presentación del libro, a mí me agarra una trombosis de vena subclavia con tromboembolia pulmonar. En Agarró castellano todo, tenía pobre. un brazo monstruoso, una mano monstruosa. Bueno, el mediquito que me atendía no lo podía creer. Yo le mostré la tapa porque él me decía, escribí, Flor, escribí, yo no podía escribir nada. Claro. Y le muestro la tapa y me dice, Flor, pero esto vos lo elegiste estando acá internada. Y le digo, no, 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 es no, Flor, increíble. en serio. Me decía, Son en serio, conexiones que no se pueden entender, ¿viste? no, pero bueno, Es genial la tapa. Bueno, cuando decías Mauro, te refieres a Mauro Lococo, el editor de Modesto Rimba. exactamente, Y exactamente. no, muy buena esta historia, terrible. Me gustaría, si querés leer algo, ¿qué te gustaría leer? Bueno, tenés un montón para leer. Tengo,
Tengo uno que salió, que no está en mis libros, pero está en una antología que se llama Otros colores para nosotras, Buen nombre, me gusta. que es muy hermoso el libro porque es una antología de poesía contemporánea de mujeres nacidas entre el 80 y los 90, y lo interesante del libro es que somos todas poetas muy distintas, pero si vos lo lees hay algo Hay una unidad. subterráneo que sí, que se teje. Eh, Así que, bueno, este no tiene título, en general mis poemas Sí, no tienen título. ¿sabés? Bueno, yo marqué algunos libros, algunos poemas, y era genial porque era anotar la primera línea, ¿viste? Sí, 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 la verdad es que no me gusta nombrar a los poemas, algunos sí, yo aprendí traduciendo a June Jordan que hay una manera como muy fácil de nombrar, que es decir, bueno, poemas sobre tal cosa, Claro. poemas sobre la violencia policial, poemas sobre mis derechos, bueno, poema para tal persona, Claro, pero pues en decía, general bueno, viste, buscaba alguno con nombre y ninguno tenía nombre, entonces tengo acá anotado, no. porque no sé, de celo, me basta un beso precario, yo anotaba la primera línea. Ujú. Bueno, este empieza así. Una mujer se descamina el cuerpo, cierra los ojos, descose sus pestañas y teje su ombligo. Vuelve al gesto mínimo de latir y ni eso le saca el miedo. Regresa a la beba que fue, a la niña, a la joven, vuelve a la madre, a la abuela, a las generaciones de mujeres que la parieron y que lleva en sí. Se descamina la mujer, se retorna, se deshace en la calle y en la cama, se desenreda la sangre, así, por fin. Muy bueno, muy bueno. Ahí en ese libro hay un poema tuyo, uno solo. Hay, en este hay, no, hay varios, hay Ah, bueno. 1, 2, 3, Ah, bueno, 4. bien. Sí, hay 4 y justo nos habían pedido que hubiese 2 inéditos, así que ese es uno de los inéditos. Ah, tenías que Eh, tener un par inéditos y un par que pueden estar en otros libros. Exactamente. Bueno, ¿cuántos libros tenés publicados más allá de las traducciones, más allá de la antología, ¿no? Tenés un montón. Porque vos tenés las adaptaciones, tenés, bueno, Filos, que en realidad el nombre completo que te iba a decir, o sea, tus poemarios generalmente son cortos, y ese es Filos, pero tiene como un agregado poemas sobre violencia contra las mujeres. Leí unos poemas de ahí, son terribles. Ujú. Lamentablemente, bueno, una vez creo que dijiste vos en algún lado, me hubiese gustado no tener que escribir esto, tal cual, ¿no? Pero es Sí, terrible. ojalá estos poemas no existieran. A ver, si vamos en órdenes mudas, celo, Te puedo ayudar igual, resto, pero si tengo algo anotado. filos, eh, las adaptaciones, No, el perdón, diario no te quiero, perdón que te tenga que corregir, pero te olvidaste de resto. Es mudas, celo, resto. muda, celo, resto, filos, las adaptaciones, el diario poético en tiempos macristas, y ahora Un salió una fanzine, plaquetita, un fanzine de 6 poemas que se la llama La rotura del mundo. rotura del mundo, que salió por queja, que fue bastante inesperado porque la verdad es que no estaba pensando en publicar, pero bueno, yo tenía como una serie muy chiquita en la que estaba trabajando, así que ahí fue, y tanto Filos como La rotura del mundo se pueden leer online gratis. Sí, bueno, yo, de hecho, el último que sacaste, el fanzine, que por Queja Ediciones, Mavi Mazaro hace como la curaduría, por decirlo de una manera, es muy bueno. Leí uno que también subiste vos, uno que remarcaste, y muy bueno. Ahora, si tenés a mano, también, si querés leer. Te quería preguntar, bueno, ¿qué pensás que mejoró en vos como escritora entre la que publicó tu primer libro y, bueno, todos estos que publicaste después, ¿no? ¿Y qué considerás que te falta? Siempre, bueno, la típica que siempre hay algo para mejorar, pero bueno, algo que vos consideres que te falta un poco. Wow. No sé si lo diría en términos de mejorar. Hay algo que se dio sin que yo me diera cuenta, que fue que, no en mis poemas más explícitamente políticos, que soy como más larguera, pero en mis poemarios más subjetivos, más personales, me fui acortando. Me fui, como fui
laburando con el silencio y como el filo de las palabras, como cada vez con mayor precisión. De hecho, en las adaptaciones es un poemario que hay poemas que tienen 2 versos. Y eso me di cuenta mientras estaba pasando, no es algo que busco. Y después, ¿qué es lo que me queda por mejorar? Yo creo que no sé si es algo de la escritura, porque a ver, yo siempre pienso que no es que yo escribo poesía, sino que la poesía me usa a mí como herramienta, me escribe a mí, como me pide el cuerpo para que yo le preste Se mano. nota mucho trabajo en tus poemas. O sea, sos muy o sea, obsesiva con la corrección. No, vos sabés que, Ah. a ver, hay algo que me Bueno, pasa que es muy eso habla también cierto. del oficio por ahí, ¿no? eh, Hay algo que me pasa que es muy cierto, que yo el poema no lo paso a la computadora hasta que no lo terminé en mi cabeza. Ah, Y si el poema me lo olvido, es que no tenía que ser, no me preocupa eso. Yo, depende en qué proyecto el libro, pero en realidad a mí, lo que a mí me lleva muchos meses y me cuesta más, laburar es en el orden de los poemas. Yo laburo meses en eso. O sea, en lograr como la unidad del poemario. Eso, sí, eso es algo que es lo que más me cuesta. En Filos y en el diario poético en tiempos macristas me tomé como unas vacaciones, porque esos eran, el de Filos, como son todos basados en casos reales de violencias de género, están en el orden en el que fui recibiendo cada uno de esos casos a través de los medios de comunicación, y en el diario poético en tiempos macristas, si bien no tiene fecha, también en está orden. en orden cronológico. Entonces ahí como que le encontré para salirme porque la verdad es que en serio me paso meses leyendo en voz alta Claro, que tenga un todos los orden poemas, a ver hilo. cómo suenan mejor y cómo cuentan algo, ¿no? Yo no descreo un poco de los, incluso la rotura del mundo, que es algo chiquitito, hay algo que se cuenta, no son Tiene como una poemas historia. sueltos. Te quería Hay, preguntar sí, si o sea, ¿tenés pensado escribir narrativa? Si escribís, pero no te interesa publicar. no me gusta la narrativa que me sale, a mí no me Ah, gusta. Y no es algo que me convoca, o sea, sí me gusta leer, pero no, sí me siento más cómoda en el género ensayo, eso sí, y me interesa. Hace unos días salió un mini ensayo que hice sobre poesía actual y peronismo, y ahí me siento muy cómoda, me gusta mucho, eso es mi parte ñoña, que estaría todo el tiempo escribiendo tesis y cosas así, eso sí. Pero no, y aparte yo descreo un poco de cierta visión que hay como generalizada, que bueno, incluso en grandes autores, de que Atwood, por ejemplo, lo plantea, como que la poesía es como un primer paso y es algo como menor a la no, narrativa, no, y para claro. mí no. No, no es menos. Entonces, yo te milito la poesía, pero Y hay en como, todo. viste, hay como o sea, hay cada vez más editoriales que publican poesía, digamos, poemarios. Antes no era tan común, no había tantas editoriales. Ahora hay algunas que se especializan en poesía. ¿Cómo ves el momento actual de, bueno, sé que para publicar cuesta bastante, pero ¿cómo estás viendo el presente, digamos, de las editoriales? Bueno, para A vos ver, que publicás mucho, pero también tenés mucho más para publicar, ¿no? sí, y aparte lo que pasa, y no sé si le pasa a todos, pero a varios sé que les pasa, es que cuando vos tenés material como estancado, para que surja algo nuevo necesitas publicar. Claro. Eh, y fue a ver, venimos de años de macrismo que destruyeron la Sí. industria editorial, y venimos de una pandemia. Y más allá de eso, lo que yo estoy notando es que hay como tanta proliferación de editoriales independientes de poesía,
que son hermosas y que sirven mucho, pero y no son porque por la propia industria y por la propia contingencia socioeconómica de la Argentina, no puede ser el trabajo central de una persona. Son proyectos que tienen, además de sus trabajos, lo que pasa es que están desbordadas, entonces eh, o no te leen, o no te dan una respuesta, entonces es raro dónde se ubica y cómo se establece la relación entre editores y poetas, porque yo puedo Bueno, viste que sentir pasa mucho cierto eso destrato. del autor que por ahí se queja de que no le responden, y al revés Yo me también. quejo explícitamente, no conozco a muchos más que se quejen explícitamente, porque también es bueno el miedo de que, bueno, no, nada, esta se queja, no, sé, no la va a publicar nadie más, pero la verdad es que yo estoy viendo que hay cierto destrato en eso, y yo creo que no es un destrato consciente. No, no, No es claro, puede que ser que estén colapsados. los editores dicen, ay, bueno, sí, no le vamos a contestar, porque no, están totalmente colapsados. Y Vos- por ahí una editorial es una sola persona. Claro, sí, Entonces, sí. si tiene 50 textos para leer para 2021, obviamente no te va a contestar o te va a decir, no, ya tenemos cerrado el presupuesto. Y Sí, también, aparte sí, yo también, tengo una militancia que es que yo no pago para publicar. no, La mayoría de los poetas pagan para publicar. Yo decidí desde mi segundo libro no pagar nunca no, más no, es que en en lo realidad posible. es lo que corresponde, Entonces, ¿no? Eh, bueno, es mejor entonces, esperar, digamos, ¿no? bueno, sí, o se buscarán, yo como que en esta especie de crisis de tengo material para ser publicado, pero no se encuentra con sus editores, es bueno, empezaré a pensar distintos modos de que los poemas lleguen. Flor, ¿se te cruzó alguna vez por la cabeza poner una editorial? No, o sea, sí se me cruzó, dije no. Sí, es De hecho, terrible. alguna vez tuve alguna propuesta y dije no. em, No, no creo, a ver, yo me considero una divulgadora de la poesía, no creo que mi tarea sea desde una editorial. Mi tarea está en territorio, en laburar con pibes, en poner el cuerpo de ese modo y poner el cuerpo y la voz al servicio de la poesía y todo mi entusiasmo. No me gustaría hacer el trabajo de editora. No, además Eso lo es tengo muy como... particular, digo, desde lo económico y de que también, digamos, es mucho trabajo y no es redituable, ¿no? No, y Eh, es una responsabilidad, porque la verdad es que el mundo poético, no te voy a decir federal, porque la verdad es que ya no existe más la red federal de poesía y entonces no está tan federalizado, pero igual el mundo poético nos conocemos todos, entonces yo prefiero difundir a los autores en un taller. Yo laburo con autores de poesía adulta, con pibes también, tengo como esa visión. Me parece que, salvo que sea para primera infancia, después sí se puede laburar, no sé, con Tenon y pibes de primaria. Eh, pero eso, prefiero difundir incluso inéditos en talleres, en mis redes, no, eso es como hacer. buenísimo y además sos muy generosa. Eh, Me gustaría, ¿querés leer algo más? ¿Tenés algo a mano? Bueno, debes tener. Tengo algo a mano, algo de filo si querés leo. Dale. Bueno, empiezo así. Estoy fingiendo que no te quiero, que no me importa. La hoguera, la bolsa negra, la asfixia terrena, el vientre herido, el residuo del residuo en el que me convertís cada vez que te molesta mi sexo. Cada cadáver de mujer soy, cada cadáver de mujer soy, cada falta, cada mujer que falta. 7. Un río de sangre fluye dentro de mí, me inunda hasta ahogarme.
Afuera algo no cambia, mi verdadera inseguridad es a la vista de todos y es lo que todos callan. La percha, la aguja de tejer, la navaja, la jeringa, el desinfectante, las pastillas, la sal, los yuyos, el alcohol, la Coca-Cola, el último sueño perdido en la camilla del abortista en la que comienzo a convertirme en una estadística hemorragia. Terrible, terrible. ¿Eran historias que te llegaban a vos? Ese en particular era un pirulo de tapa de página 12, de una mujer que había muerto después de un aborto clandestino. O sea, vos fuiste armando el poemario con historias que veías en los diarios y que te Sí, llegaban a vos, de las dos. sí, lo cierto es que para mí hubo un quiebre con los asesinatos de Dayana García y de Melina Romero. Para esa época, los femicidios, para llamarlos correctamente, Sí, sí. hubo en esa época, no fui solo yo que estuvo escribiendo al respecto, hubo muchos poetas que como algo se quebró. Yo lo digo en el epílogo del libro, lo digo como un desgarro en la desgarradura. Algo con esos femicidios se quebró y hubo la necesidad de poetizar. Yo, bueno, lo digo y se me pone la piel de Sí, gallina, sí, pero sí, no, lo había contás algo de la urgencia, eh, de que se del sepa, sí. momento, que nada, y yo terminaba por ahí temblando mientras los escribía, la Sí, te iba a mayoría de preguntar, ¿no? veces. Porque ya escucharte, o sea, te pone la piel terrible, ¿no? Y No, bueno, sí, imagino cuando sí, lo escribías, ¿no? terminaba temblando, pero bueno, también, y lo que me pasaba después cuando todavía ni siquiera estaba la idea de publicarlo online, yo primero lo publiqué online y después de las menciones y de los honores que tuvo de legislatura y de la Cámara de Diputados de la Nación, mi editora Marina Herzberg de Pánico decidió publicarlo en papel. Pero cuando aún no existía esa idea, yo lo leí bastante. La primera vez lo leí en Tecnópolis y se me acercaron unas pibas llorando a agradecerme, y después lo laburé mucho en escuelas, y las pibitas me pedían que les dejara las hojas en donde estaban escritos Increíble. los No, no, lo contás y poemas. emociona. Y además también es una manera de visibilizar, ¿no? En las escuelas pasaba Claro. que seguramente no ellas, pero No, pero alguien del cerca, entorno claro. sufría algo y las pibas se quedaban con eso tipo Bueno, vos amuleto. das clases en lugares donde por ahí los chicos están pasando en la casa, ¿no? En las casas o gente cercana, Sí, temas yo así. este año no, pero el año pasado estuve abocada a laburar en territorio y laburé en Ciudad Oculta y en la 1114, y todo el verano laburé en el Indoamericano de este año. Eh, y sí, y yo no laburo deshaciéndome del peso del cuerpo y de las Claro, claro. sexualidades y Sí, de sí. todo eso. Entonces, no sé, en el Indoamericano una piba estábamos laburando con un poema de María Teresa Andrueto a su mamá, y terminó contándonos las violencias de las que era No, víctima. terrible. Y bueno, también Es como decís vos, ahí tenés que poner el cuerpo también, ¿no? es Y estar preparado para... yo sé que no sucede en cualquier entorno, sé que yo laburo con cuestiones sensibles, pero bueno, también entiendo que estoy para eso. El año pasado laburé en un jardín maternal y era muy loco porque los pibites no escribían, no leían, claro. así que bueno, me aboqué al juego en mi momento de taller, y había una pibita que claramente en el transcurso del año había sufrido algún tipo de violencia muy, muy heavy, y la pibita me confrontó. Si antes yo era hermosa, yo después pasé a ser la más fea, la no sé qué, la no sé qué, y yo me frustraba mucho porque no entendía que no podía ayudarla, y alguien que está acostumbrada a laburar con niñas y con patologías y con situaciones así de riesgo y vulnerabilidad, me dijo: Flor, o sea,
tu aporte es que esa piba te pueda tirar toda la mierda que... Claro, lamentablemente, claro, sí, estaba bien lo que estaba haciendo, digamos, funcionaba y así. bueno, y listo, o sea, yo no podía hacer más que eso. Sí, así, y bueno, eso, laburé también en un refugio de mujeres, eh, y ahí en realidad después terminaba laburando más con las niñas que con las mamás. Claro. Eh, Articular la poesía. En el refugio de mujeres era originalmente un taller de bordado y poesía. El bordado lo podía articular, pero la poesía era muy difícil de articular y se entendía por qué. Pero bueno, Sí, no, es eh, terrible, la, increíble todo lo que contás. Y ¿qué temas te obsesionan a vos? Obsesiones para eh, escribir, ¿no? no, bueno, creo que hay algo del cuerpo de mujer, de la feminidad, de los vínculos con lesotres, a ver, algo yo creo que si tengo que decir como hay algo del cuerpo de mujer que está en todos mis libros, incluso en el diario poético en tiempos macristas, hay algo de eso. Eh, Hay algo que yo no había reparado tanto, que siempre está presente, que es la naturaleza, pero está presente de un modo extraño, pero está, y de cómo me vinculo con eso yo a lo largo de la Y que también está vida. bueno porque eso son obsesiones que ni te das cuenta, no es que vos te planteás voy a No, escribir la naturaleza, aparece, digamos. aparece, pero de repente alguien en su lectura me hace notar y llega, bueno, sí, claramente, está eso. Eh, Tenés muchos poemas, te diría como muy crudos, pero también como tristes, ¿no? Fuertes. Y me hablabas que, bueno, entre lo que tenés inédito, tenés un poemario para tu papá. sí, Te quería preguntar, ¿cómo es lo de después leer ese tipo de poemas, ¿no? Eh, ¿Te genera una emoción? ¿Se te complica mucho tener que leer ese tipo de poemas? mira, hay un poema en particular, estoy buscando el archivo, eh, a ver si te puedo leer algo, pero hay un poema en particular que es el que cierra el diario poético en tiempos macristas, que me quiebra, pero justo el otro día lo leí en una plaza y me di cuenta de que es muy fuerte y es muy fuerte para todos. Y me di cuenta de que hay algo de eso que se quiebra en mí, que yo lo uso como a favor de la situación, Claro. como que lo termino usando. Yo no sé si, bueno, igual tomo lo de la tristeza, no es algo, a ver, para mí el momento de escritura, por ejemplo, nunca es triste. Si yo estoy triste, no puedo escribir. O sea, el No, momento de pero me refiero escritura, a la parte de lectura, no de escritura. bueno, está bien, en la parte de lectura, leer los poemas de Filos, leer a los poemas del Diario Poético en tiempos macristas, que yo digo que tiene un solo poema feliz, eh, Claro. sí, es duro, también puedo terminar temblando, puedo terminar con la voz quebrada, pero también hay algo los de mi viejo, los de la muerte de mi viejo, solamente leí 3 en una ocasión muy particular, que era un fogón de poetas como muy íntimo, y íbamos a quemar poemas del año pasado, y yo decidí quemar como las 3 etapas de la enfermedad de mi viejo. Claro. Eh, pero no sé, a mí me suelen decir que soy, y me costó amigarme con esta idea de que soy como bastante performática leyendo, y creo que hay algo de mi modo inconsciente de poner el cuerpo, de poner la voz, que es, es esto que decía al principio, o sea, el poema me elige a mí para ser escrito. Bueno, Yo cuando como, decías esto de que el otro día leíste un poema que te cuesta por ahí o que te emociona, pero que lo tomaste al revés, yo pensaba en eso, por ahí te ayudó para la exposición y lo performático, ¿no? sí, igual lo performático es estar paradita en una Sí, plaza con un micrófono sí, y en el medio del silencio total que se hizo, leer el poema. Y es un poema que yo suelo elegir bastante para leer, porque es es uno que escribí
el año pasado cuando llevaron a parto a una nena de 11 años a la que no le habían hecho el aborto que le correspondía. ¿En Tucumán no fue? Exactamente. A locura. Entonces, nada, yo siento que soy una privilegiada por tener momentos. Bueno, el otro día fue la primera vez en un año que no leía en público, con público de cuerpo presente, Sí. pero bueno, cada vez que yo tengo la posibilidad de hablar y de decir, es un privilegio, entonces creo que tengo que aprovecharlo, porque no todo el tiempo tenemos esa posibilidad. No, y está bueno esto que decís, vos le podés poner voz también a los que no tienen voz, y también es Bueno, interesante. sí, yo de eso, por ejemplo, en Filo, me di cuenta mientras lo estaba escribiendo. Claro. No fue desde un inicio, pero fue esto. Son todos poemas que están en primera persona. Entonces fue como prestarles mi voz, como una especie de travestismo, de transformismo de la voz, de bueno, estas pibas por ahí ya no tienen la voz para decir basta, se las presto yo. No, es terrible, ¿no? Por eso es muy bueno, es muy interesante todo esto que contás. Flor, ¿querés leer algún poema más? Nos queda poco tiempo. Dale, leo el ese que les decía. Mientras lo buscás, ya lo ves tener ahí, tenés una velocidad, tenés todo marcado, es terrible. No, te quería preguntar si te cuesta por ahí leer, porque por ahí te retrotrae a temas del pasado que por ahí no te interesan, leer poemas viejos. ¿Algún poema viejo no te gusta leer o te da todo? No, para nada, pero lo que sí me pasa a veces es que poemas de mudas o de celo o de resto son muy cortitos, entonces son más para una lectura en papel que para una lectura en voz alta. Como eso lo fui Sí, pues corta entendiendo. mucho, tag y corta, sí, es como muy. Sí, si voy a leer, tengo que leer Sí, varios sí, de la pibe, claro. serie, porque sí, igual pueden provocar un efecto sin eso, pero no, justo ahora tengo acá de los últimos, que es lo que más estoy laburando, pero no, la verdad que soy como amiga de todos mis poemas, por algo están ahí en libros, No, quedaron buenísimo, en no, pero libros, viste ya que está. a veces por ahí a alguno le debe costar, pero buenísimo. Bueno, cuando quieras, estoy hablando con Flor Codagnone, que ahora nos va a decir dónde podemos conseguir sus libros, si se acuerda, porque son un montón, pero eh, cuando quieras leer el. Dale. Soy soy una nena de 11. Soy una nena de 11 a la que el novio de su abuela violó. Soy una nena de 11 a la que el novio de su abuela violó y dejó embarazada. Soy una nena de 11 a la que el novio de su abuela violó y dejó embarazada y quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo. Soy una nena de 11 y pido que me saquen esto que me puso adentro el viejo, lo pide mi familia, soy una nena de 11, tardan, soy una nena de 11, no lo soporto, quiero morirme. Soy una nena de 11 e intento matarme una vez más. Soy una nena de 11 en un hospital. Soy una nena de 11 en un hospital y dicen, no dejo que los médicos me saquen la bombacha. Soy una nena de 11 en un hospital y juego con mis muñecos. Soy una nena de 11 en un hospital, juego y sostengo la mano de mi madre. Soy una nena de 11 dormida en la camilla de un quirófano, no llego a los 50 kilos. Soy una nena de 11 dormida en la camilla de un quirófano sometida a una cesárea. Soy una nena de 11 dormida en la camilla de un quirófano sometida a una cesárea de alto riesgo. Soy una nena de 11. Soy una nena de 11 a la que acaban de torturar. No se respetaron mis derechos. Soy una nena de 11 y tendré estas cicatrices conmigo para siempre. Soy una nena de 11 y tendré estas cicatrices de tortura conmigo para siempre. Soy una nena de 11. Tal vez pueda volver a jugar, quizás no. Soy una nena de 11. ¿Te acordás de cuando tenías mi edad? Terrible, no, terrible. No, es increíble. Bueno, No quiere, Flor, aguanta. No, es terrible, la verdad que es terrible. Qué cierre. Bueno, bueno, este es el diario poético en tiempos macristas, que es de editorial La Más Médula.
Filos también, o sea, sí escriben a las editoriales, Pánico el Pánico, Modesto Rimba, Grupo Editorial Sur, Buenavista. Buenavista Editora, los pueden conseguir fácilmente y con el contacto con el editor más fácil. Es más práctico. También sé que hay algunos que están en Norte, el Diario Poético está en Norte, Filos está en Eterna Cadencia, las adaptaciones debería estar en Valhúter, hay algunos puntos de la ciudad, pero también es fácil hoy en día por las redes sociales escribir a las editoriales. Y bueno, y después lo último que sacaste, el fanzine, La Rotura del Mundo, lo pueden directamente bajar Por ahí. Queja, la página de Queja, que es sin la U de la Q. La U, Queja. sí, la U. Quejas y la U, ediciones de Leticia Martín y Nazareno Petrone, dos grandes amigos. Bueno, Flor, quería agradecerte y por último decime qué proyecto tenés, si tenés alguno más si tenés alguno para el año que viene. Por ahora. Nada, ojalá que las adaptaciones y que ella encuentren su lugar. Esos son como mis dos No, proyectos. las adaptaciones no. Las citas, Soy tu las mejor citas, ayuda de memoria. las citas y ella, y después proyecto de traducción, que ya hay uno que anda dando vuelta por algunas editoriales, que es traducción de Diane Prima, que justo se murió este año, que es una autora de esas que yo necesito que el mundo conozca. Conozca, es muy bueno. Diane es más conocida que June Jordan, pero igual. Y también estoy traduciendo a una autora que se llama Lenore Candle, así que en eso ando. Flor, muchísimas gracias. Un placer Sí. tenerte acá invitada. Gracias a vos, y bueno, que sea ley. Un beso grande y sí, que sea ley. Chau, chau. Un beso, gracias.